es que la mayor parte de las personas no han tenido a un papá o a una mamá que se haya sentado con ellos con naturalidad, gracia, seriedad, amor, integridad, para hablar de la sexualidad. Por sus propios miedos, por sus propios tabúes, por sus propias vergüenzas, por sus propias inseguridades y en muchos casos por sus propios errores, condenaciones y pecados. ¿Qué es lo que sucede si tú no le enseñas, como Jesús nos enseñó, a vivir nuestra sexualidad a la luz del reino de Dios? A las personas que están a tu alrededor, en este caso concreto a nuestros hijos. Pues que aparecerán otros maestros, TikTok, YouTube, ¿os suenan? Son plataformas de enseñanza masiva. Un profesor secular que no cree en Dios. Otros adolescentes confusos y perdidos y viviendo una tormenta de hormonas que los agitan. Pero no un adulto maduro que los ama y que desea su desarrollo integral. Hay un autor que dice lo siguiente, Peter Kreeft, dice lo siguiente: nosotros no pensamos lo suficiente sobre la sexualidad. Te invito a que te preguntes si esto tiene sentido para ti. Dice, soñamos, fantaseamos, sentimos y experimentamos. Pero pensar seriamente no pensamos. Y eso es un problema serio. La pregunta entonces es, ¿has parado en tu vida como cristiano? ¿Te has detenido para reflexionar sobre cómo Jesús te invita a seguirle? Y cómo Jesús te invita a entender y a vivir tu sexualidad como un discípulo de Jesús? Esa es la pregunta del día de hoy. Y el pasaje de hoy es como una pequeña ventana que nos podría adentrar en mundos muy distintos. Por un lugar, podríamos hablar de la ética sexual, de su belleza, de su profundidad. Podríamos hablar de la dignidad, del potencial que hay en la sexualidad entendida bajo la luz del reino de Dios. Pero no hay tiempo para eso. En segundo lugar, podríamos hablar, tal vez haciendo autocrítica a nosotros mismos como iglesia. ¿En qué hemos fallado como iglesia? Si os fijáis, en la iglesia en pocas ocasiones se habla de sexualidad. Y en las ocasiones en las que se habla de forma a veces un poco torpe. Es un tema del que nunca se habla y que cuando se habla se aborda a veces con torpeza. Por eso yo tengo un poco de temor también. Alguno estaría diciendo, uy, yo pensaba que iba a un culto, que no íbamos a hablar de este tema. ¿Cuántas veces hemos hablado de este tema generando culpa, vergüenza, en vez de restauración, plenitud? Podríamos hacer autocrítica, pero hoy no es el día. Podríamos también abrir el micrófono. ¿Qué os parece si hacemos esto? Abrimos el micrófono y de repente pasaríamos a escuchar testimonios de redención, de sanación, personas que han sentido cómo el Señor ha sanado, ha restaurado, ha reparado, ha salvado también su dimensión sexual, como antes de conocerlo a Él su vida era un desastre, o incluso algún tiempo después de caminar con Él y ahora han experimentado un rescate y ahora viven otras vidas. Y ahora han sido liberados de adicciones, de malos hábitos, de comprensiones deshumanizantes en cuanto a la sexualidad. Y muchos de vosotros, muchos de nosotros, me incluyo, al escuchar estos testimonios diríamos, ¡hay esperanza! ¡Qué alegría! El Señor nos sana, el Señor viene a restaurarlo todo. El Señor nos viene a traer una visión digna, profunda, hermosa de la sexualidad. Pero bueno, si no os animáis, me parece que tampoco será un culto de testimonios. Hoy quiero hablar de 3 cosas concretamente.
quiero definir junto con el texto lo que es el adulterio, lo que es la lujuria y qué está queriendo decir Jesús con aquello de que arranques tu ojo, cortes tu mano. En primer lugar, vamos a entender el texto. En segundo lugar, quiero hablar del elefante en la sala, de la pornografía. Y en tercer lugar, cierren las puertas ahí con llave, si no la gente se va. En tercer lugar, quiero hablar de cómo Jesús viene a redimirnos en medio de nuestra ruptura en el área de la sexualidad. Versículo 27 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. El adulterio, una definición sencilla de adulterio es la siguiente, es una relación íntima y una relación sexual donde dos personas se involucran emocional y físicamente. Pero es una relación que es tenida con alguien que no es tu cónyuge. Es decir, es una relación que es tenida con alguien con el que no te has casado. Es una relación tenida fuera del marco diseñado por Dios para la plena experiencia de la sexualidad humana, que es el ámbito del matrimonio, que no tiene nada que ver con un mero gesto burocrático, con la firma de unos documentos. Eso también es parte del matrimonio. La dimensión jurídica, civil, es parte del matrimonio. Pero hay una realidad mucho más profunda que tiene que ver con un pacto hecho ante Dios y ante la sociedad de fidelidad, de compromiso, de entrega, como se dicen los votos, ¿verdad? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y dentro de ese pacto profundo entre dos seres que se aman y que quieren caminar en rectitud ante Dios y ante su comunidad, se establece el matrimonio, el pacto del matrimonio. Y dentro de ese ámbito sagrado de compromiso, el Señor diseña la sexualidad para consumar, para poner, digamos, la guinda al pastel, para que esa relación pueda consumarse, llegar a su plenitud. Pero el adulterio es toda relación íntima, sexual, que se da fuera del marco del matrimonio. Es una definición sencilla y es una definición drástica porque el adulterio rompe el pacto matrimonial y con ello rompe las vidas, destruye las vidas de los que adulteran, pero también de las personas que están alrededor de esa relación. Un adulterio tiene consecuencias catastróficas, nefastas, destructivas en la vida de las personas que han cometido adulterio, pero también en la vida de los otros cónyuges que se ven afectados por esa infidelidad, por esa traición. Y cuánto más en la vida de los pequeños que están por allí, de los niños que experimentan esa ruptura. Y de las familias que están alrededor, y de los amigos y de las propias comunidades de fe. El adulterio es profundamente corrosivo, profundamente destructivo. Ahora bien, ¿por qué se comete adulterio? Nadie se levanta y dice, voy a destruir mi vida. Hoy me he levantado con ganas de destrozarlo todo, de echarlo todo por la borda. Bueno, tal vez alguien se levante con ese entendimiento, pero no es la mayor parte de las personas. ¿Qué hay detrás del adulterio? ¿Hay soledad? ¿Me siento solo? ¿Me aíslo? ¿Hay luchas no resueltas? ¿Hay falta de vulnerabilidad? ¿Hay falta de confesión? ¿Hay falta de intimidad en esa propia relación con Dios, con la pareja, con los hermanos que pueden ayudar? ¿Hay aislamiento? ¿Hay egoísmo también? Está el prestarle atención a mentiras sigilosas que nos proponen caminos que no llevan más que a destrucción. Y esto no justifica el adulterio, pero nos enseña la complejidad del mismo. Nadie adultera porque quiere destruir a su familia. Alguien llega a adulterar porque en su corazón ya ha adulterado, porque su corazón está roto. Porque su corazón ha dejado de descansar en Dios, porque su corazón ha dejado de descansar en su mujer, en su marido. Porque se ha empezado a corroer, a romper algo. ¿Dónde?
en el corazón. Jesús nos viene a enseñar precisamente esto. El problema del adulterio no está en el acto en sí del adulterio. Está en el corazón. Porque el adulterio puede comenzar y puede darse en el corazón. Tú puedes vivir una vida adúltera sin llegar a consumar ese adulterio. No sé si me explico. Viviendo en tu corazón una dinámica de pecado, de encadenamiento, de destrucción, de falta de libertad. Por eso Jesús con estas palabras lo que está haciendo es revolucionario. Nos está diciendo que el adulterio nace en el corazón. Y Jesús está poniéndole atención al adulterio. Está llamando a nuestra atención sobre esto. Era un mandamiento, uno de los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. ¿Alguien conoce al rapero Nach Scratch? Es de mi generación. Bueno, es mucho más mayor que yo, pero lo escuchaba cuando yo era un adolescente. Él tenía un tema que yo no llegué a entender muy bien, soy ingenuo, hasta un tiempo después. El tema se titulaba así: olvida el sexto mandamiento. Ya veis que yo muy rápido no soy. El sexto mandamiento es precisamente este: no cometerás adulterio. Olvídalo, decía él. Esto es cosa de una moral retrógrada, pasada, obsoleta. Olvídalo. Te quiere oprimir, te quiere anular. Es un yugo sobre ti. Jesús no dice olvida el sexto mandamiento. Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Jesús no se conforma con cambios superficiales. Porque puede que muchos de nosotros digan, yo no he cometido adulterio, yo no he llegado a esa consumación. Jesús dice, cuidado, porque no te estoy diciendo que no llegues a cometer necesariamente el acto. Te digo que puedes ya en tu corazón, en tu interior, estar dando lugar al adulterio. Cuida tu corazón. Jesús no quiere cambios superficiales. A veces venimos a Jesús y le decimos, Jesús, ¿qué te puedo dar? ¿Qué puedo cambiar? Y hablamos de apariencias, de maquillajes. Orar un poquito más, leer la Biblia un poquito más, portarme un poquito mejor, cambiar esta conducta un poco, ser más modélico en este ámbito. Jesús dice, nada de eso me sirve. Porque lo que yo quiero de ti es tu corazón. Porque de ahí vienen el resto de los males, de los problemas. El versículo 28 dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y estas palabras son para nosotros, porque alguno podría decir, bueno, Jesús está hablándole a hombres que miran a mujeres. ¿No? Alguna mujer tramposa podría hacer eso. Pero no, Jesús está hablando a hombres y a mujeres. Podríamos decir, cualquier mujer que mire a un hombre y lo codicia, está cometiendo adulterio en su corazón. Estamos todos involucrados. ¿Y por qué Jesús dice esto? Un poco por lo que veníamos diciendo, porque las relaciones sexuales, antes de ser físicas, son psíquicas, son espirituales, suceden antes de la consumación del acto, sucede mucho antes en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra mente. Hay una frase popular terrible, dice, mirar es gratis. ¿La habéis escuchado, no? A lo mejor alguno lo ha dicho y todo. Mirar es gratis. O mirar no hace daño a nadie. Puede ser, soy el único que se junta con gente que dice estas cosas, ¿verdad? ¿Verdad que no? Jesús tampoco va por ahí. Jesús no nos dice olvida el sexto mandamiento. Jesús no nos dice mirar no hace daño a nadie. Jesús nos hace esta pregunta: ¿a dónde te llevan esas miradas posesivas, impropias y lujuriosas? ¿A dónde te conducen? ¿Qué efecto tiene en tu corazón cuando te permites ver de una forma posesiva, lujuriosa a una mujer o a un hombre? ¿Qué genera en ti? ¿Qué deseos hay en tu corazón? ¿Con qué estás luchando? ¿Qué has permitido que entre? ¿A qué te estás exponiendo? ¿Qué sentimientos te permites tener? ¿Qué pensamientos te permites reproducir? Vivimos en una época que es fascinante. Se conoce como la época de la información
o la época de las imágenes. ¿Por qué se conoce así? Porque las imágenes nos bombardean como una tormenta tremenda constantemente. Se dice que de 5.000 a 10.000 imágenes es a lo que estamos expuestos diariamente. ¿Habías pensado en esto? De 5 a 10.000 imágenes diarias. Y esas imágenes no son neutrales. Aquello a lo que tú te expones te moldea. Hay una expresión que es, somos lo que comemos. ¿Verdad? Pero también comemos a veces con los ojos. Todo lo que vemos va moldeándonos, va codificándonos, va moldeando nuestros deseos, va dirigiendo nuestros pasos, va ocupando nuestra atención, va generando patrones de comportamiento. Yo no te puedo decir qué debes ver y qué no debes ver. No sería sano si de repente me pusiera a examinar qué es lo que ves y quisiera oprimirte desde ese lugar o darte una dirección. Evidentemente hay cosas que son profundamente negativas. Pero tú mismo tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué está haciéndome lo que veo? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos, porque todos tenemos ojos. Todos estamos expuestos a imágenes. Te hago unas preguntas sencillas que yo mismo me hago. ¿Lo que estoy viendo me causa torpeza? ¿Me impide avanzar? ¿O me permite seguir más directamente a Jesús? ¿Lo que estoy viendo me genera deseos sanos, saludables, armoniosos? ¿O deseos insanos, enfermizos, egoístas? Esta pregunta es para los maridos y para las mujeres. ¿Lo que estoy viendo afecta a mi relación con mi mujer? ¿Lo que estoy viendo me llena de alegría y de esperanza o de desesperanza y amargura? ¿Tienen sentido estas preguntas para ti? ¿Lo que estoy viendo me lleva a ver a las demás personas con dignidad? ¿O me lleva a ver a las demás personas como objetos para mi propio beneficio y satisfacción? Y quiero aquí aclarar algo. Mirar a alguien con lujuria no es apreciar la belleza de una persona. Y aquí es cuando alguien puede decir, ay, menos mal. Mirar a alguien con lujuria no es apreciar la belleza de una persona. No es reconocer la belleza que hay en alguien. Ni siquiera es que, por ejemplo, un novio antes de casarse con su novia tenga el deseo y una atracción sexual por esa persona. Sentir una atracción sexual de una mayor intimidad y de un desarrollo, de un vínculo emocional no es lujuria. El sexo ha sido creado por Dios y Dios lo definió como algo. ¿Cómo lo definió? Génesis 1 y 2. Como algo bueno, viviendo, como hemos dicho, dentro del marco del matrimonio. La palabra de lujuria es algo diferente. La palabra lujuria viene de un término griego que es epifeneo y significa tomar algo para sí, poseer. Tomar algo que era bueno y convertirlo en algo dañino, en algo egoísta, en algo que me tiene a mí como el centro. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo bien distinto. Nos enseña que la sexualidad humana está llamada a ser vivida dentro del marco del matrimonio, que reconoce al otro como imagen y semejanza de Dios. En cada ser humano hay una dignidad. En cada ser humano está el sello de Dios. Nosotros no podemos vivir ignorando que cada uno de nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando perdemos esto de vista, miramos el mundo como ateos. Y el otro se convierte en un pedazo de carne para mi satisfacción, pero no en un ser creado a imagen
y semejanza de Dios. Por eso los creyentes estamos en contra del machismo, porque degrada a la mujer. Por eso los creyentes estamos en contra de la esclavitud, porque degrada a las personas según su etnia, su raza. Por eso los creyentes estamos en contra del adulterio, porque para adulterar necesariamente tienes que haber visto a alguien, no como imagen y semejanza de Dios, sino como objeto para tu propia satisfacción egoísta. Y en eso hay una degradación de la dignidad, del valor de la otra persona. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podemos vivir con este entendimiento que viene a traernos Jesús en un mundo que está hipersexualizado? Donde la sexualidad ha pasado del ámbito privado al ámbito público. Donde la publicidad, donde absolutamente todo lo que nos rodea está atravesado por un mensaje profundamente sexualizado. ¿Sabes? Los temas de los que está hablando Jesús no son sencillos. Jesús en el Sermón del Monte habla de la ira, de la mentira, de odiar a los enemigos y de la lujuria. No son temas fáciles. Y todos lidiamos con la ira, con la mentira, con el odio a los enemigos o a nuestros vecinos y con la lujuria. Y Jesús no nos presenta esto como si fueran interrogantes que tenemos que apagar. No odies, ok, apago el interrogante del odio en mi vida. No odias, no mientas, ok, apago el interrogante de la mentira. No experimente, vale, apago la lujuria en mi vida. Jesús no nos presenta esto como un tema de ¿qué he dicho? Interrogante, no. Interruptor. No somos interruptores. Y estas no son áreas de nuestra vida que podamos apagar. Ok, he escuchado esto, no sabía que no podía tener pensamientos lujuriosos. Gracias, Señor, por el dato. ¡Pum! Jamás desaparecen. No funciona así. No funciona así. Ni con la ira, ni con la mentira, ni con el odio, ni con la lujuria. No son interruptores. Hay otra imagen que a lo mejor nos puede ayudar más y dar un poco de esperanza. Y es la imagen de una brújula. Jesús en este pasaje nos está presentando una brújula. La brújula marca el rumbo correcto por el que debes seguir para no perderte. Y Jesús te está dando una brújula. Ahora, la brújula la debes mirar diariamente. Y sí, experimentarás el sentimiento de la lujuria, pero la brújula te va a marcar el norte. Y sí tendrás odio, pero la brújula te va a marcar el norte. Y sí querrás mentir, pero la brújula que encontramos en el Sermón del Monte, en las palabras de Jesús, en la relación de intimidad con Jesús, en la vida del Espíritu que viene de esa intimidad con Jesús, te va a marcar el norte. Y la vida con Jesús precisamente es eso, es mirar, revisar constantemente la brújula. No va a haber un cambio inmediato, me parece. Al menos en general no sucede así. Va a haber un cambio progresivo. El tema es que nosotros queremos eventos inmediatos, que lo resuelvan todo, y no procesos, progresos diarios, constantes, que lo exijan todo de nosotros. Pero Jesús nos está llamando a tomar nuestra cruz, a seguirle, a revisar nuestra vida constantemente. Ser un discípulo de Jesús es practicar una obediencia larga y en la misma dirección. Dítelo a ti. Ser un discípulo de Jesús es practicar una obediencia larga y en la misma dirección. Jesús está queriendo que lo obedezcas hoy en un rato, antes de cenar, después de cenar, antes de dormir, mañana. Jesús está demandando de ti una obediencia en la misma dirección, cotidiana, constante, y eso es lo que cambia nuestras vidas. Te hago una pregunta, ¿cómo sabes si tu brújula está ajustada? ¿Cómo sabes si las enseñanzas de Jesús están moldeando tu camino y están guiando tus pasos? Muy sencillo. En cuanto a este tema, en cuanto al tema del que estamos hablando hoy, en cuanto a la lujuria,
¿Eres más sincero cada día con tus luchas? ¿Pides cada día más ayuda? ¿Eres más transparente? ¿Confiesas? Alguien decía, es mejor confesar una tentación que un pecado. ¿Confiesas tus tentaciones? ¿Confiesas tus pecados? ¿O eres mejor cada día camuflándolo? ¿Eres mejor cada día maquillándolo? ¿Eres mejor cada día metiéndolo bajo de la alfombra? Esa es una buena forma de saber si estamos equilibrados o no. Si estás siendo cada día más transparente, confesando y pidiendo ayuda y viviendo en rectitud, entonces te digo, estás siguiendo la brújula de forma adecuada, estás siguiendo a Jesús. Si estás convirtiéndote cada día, como dicen los brasileños, más expertiño, más hábil en camuflarlo, hoy es un día de alarma. Porque te están metiendo un gol sin que te des cuenta. Y no es el Señor. ¿A dónde te estás dirigiendo? La realidad es que Jesús hoy quiere cambiar el curso de tu vida. En cuanto a este tema. El Espíritu Santo quiere soplar en esta tarde. Pero necesitamos algo, entregarnos. ¿Cuánto más vamos a resistir con nuestras propias fuerzas? ¿Cuánto más vamos a resistir al soplo del Espíritu Santo que quiere cambiar nuestros pensamientos, nuestras acciones, llevarnos a una vida de arrepentimiento, de confesión constante y de buenos hábitos? ¿Cuánto más me voy a seguir resistiendo? Y tal vez hoy el Señor te está preguntando, ¿cuánto más vas a seguir metiendo esto bajo la alfombra? ¿Cuánto más vas a seguir maquillándolo? ¿Cuánto más vas a seguir pensando que lo tienes bajo control? ¿Cuánto más lo vas a seguir maquillando, justificando, camuflando, adornando? Yo quiero traer vida y vida en abundancia sobre este área en tu vida, dice el Señor Jesús. Pero necesitas rendirte. Y eso a tu ego, a mi ego, no le gusta. El versículo 29 dice, y 30, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Jesús con estas palabras está siendo tajante, como podemos ver. Y la invitación de Jesús es muy sencilla. Sobre este tema, no seas conformista. Sobre este tema no seas laxo. No te relajes en cuanto a esto. Sé radical, porque la integridad sexual de una persona no es un juego. El apóstol Pablo en Corintios precisamente dice eso. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son del Señor? Son templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos no son vuestros, sino que son para Cristo? Y ese texto que nosotros a veces leemos fuera de contexto o citamos estos pasajes, tiene todo que ver con cómo la comunidad de Corintios estaba viviendo la sexualidad de una forma totalmente desorientada. Y ese texto también es para nosotros hoy. Es un texto dantesco. Imagínate un ojo extirpado, una mano cortada. Son imágenes que nos propone Jesús, ¿vale? No las propongo yo. Imagínatelo por un momento. Siendo arrojados al infierno, a la gehenna, que era un basural en el que se quemaba todo. Imagínate a Jesús proponiendo nuestras imágenes. Él nos dice, ¿es así donde quieres, como quieres que termine todo? ¿En el infierno ardiendo? ¿Siendo destruido? Evidentemente Jesús no está invitándonos a arrancarnos un ojo o a cortarnos la mano. Este no es un texto literal. No quiero que ningún hermano al salir de aquí llegue a casa y haga alguna barbaridad. ¿Sabéis? Algunos cristianos a lo largo de la historia lo han interpretado como un texto literal y se han amputado miembros.
los ojos, la mano. A lo largo de la historia han habido... No es un texto literal, porque tú puedes ser ciego y seguir siendo un adúltero en tu corazón. Tú puedes ser manco sin manos y seguir practicando el adulterio. Jesús no nos está llamando a lo exterior. Nos está llamando en este caso a la radicalidad, con imágenes violentas, agresivas, para mostrarnos que este no es un juego. ¿Y cómo aplico esto hoy? Si hoy tienes convicción de pecado sobre algún área que tiene que ver con la lujuria, con una sexualidad mal comprendida, no seas laxo. ¿Se entiende la palabra laxo? No seas conformista contigo mismo. Jesús está diciendo, si hoy tienes convicción de pecado, sé radical. El cáncer no se sana con paracetamol. Es como si hoy hubiéramos ido al médico y nos dijeran, usted tiene cáncer. Y nosotros decimos, el remedio para el cáncer es demasiado radical. Voy a probar con paracetamol. Es un poco tonto el ejemplo, me perdonáis. Pero si hoy tienes convicción de pecado sobre esta área, no tomes paracetamol porque es cáncer. Ante problemas radicales hay que aplicar soluciones radicales. ¿Qué te está llevando hacia terrenos oscuros y caóticos en tu vida? A lo mejor es momento de ser radical con el consumo de redes sociales. A lo mejor tienes que eliminar Instagram. A lo mejor tienes que eliminar tu acceso a Internet. A lo mejor hay una serie que te está gustando mucho y que incluso puedes ver con alguien, pero que constantemente tiene escenas que anidan en tu corazón y que te llevan a lugares que no son correctos. A lo mejor hay ambientes de conversación de los que formas parte. A lo mejor te expones a podcast. A lo mejor te juntas con personas que lo que promueven en ti te termina llevando siempre en la misma dirección. Jesús está diciendo, sé radical. Corta con eso. No vale la pena. Es tan alto el costo, es tan negativo, que no vale la pena que te expongas a él. Si tú te tomas tu vida en serio con Jesús, entonces tú tienes que hacer auditoría de tu propia vida, rendir toda ella a Jesús y preguntarte, hoy, ¿qué necesita ser eliminado en mí? Y yo no sé la respuesta a esto, pero tú sí. ¿Qué hay en tu vida que tenga que ser eliminado porque te conduce por caminos que llevan directo a la destrucción, al infierno, a la oscuridad? ¿Y qué te impide cortar con eso? En segundo lugar, quiero hablar, como he dicho, del elefante en la sala, que es un tema muy relacionado con el adulterio, con la lujuria, y es con el tema de la pornografía. Este es un tema complejo, porque muchas veces se dice, ¿no? Bueno, en la iglesia a veces no se habla de sexualidad, no se hablan de estos temas de pornografía, y cuando a veces un pastor se anima a hacerlo de repente, es complicado, ¿verdad? Pero hoy quiero hablar de pornografía y he estado examinando algunos datos. El 72% de la población en las Islas Baleares ha consumido pornografía de algún modo u otro. Si atravesamos y trasladamos esos datos a nuestro contexto, me permitís que haga eso, el 72% de las personas que están aquí al menos han recibido alguna exposición a la pornografía. No quiere decir que tengan una adicción, muchas de ellas la tendrán, pero han tenido algún contacto. La edad de inicio en la pornografía en nuestro contexto en Occidente es de 9 años y va bajando. Estos son datos bastante alarmantes, drásticos. Si tienes un hijo con 9 años, no es extraño que haya sido ya expuesto. Si lo tienes con 12, 13, 14, cada vez amplía más, evidentemente. Si además tu hijo tiene un dispositivo móvil en su mano y no el control de su madre, de su padre, que supervisa lo que consume,
El Señor nos pedirá cuenta de todo eso también, a nosotros como papás. Los expertos hablan de la pornografía como una epidemia y un problema de salud pública, una epidemia global. Y un problema de salud pública que le importa incluso al Ministerio de Sanidad. Y la investigación científica, médica, es contundente. Genera un impacto neuroquímico en nuestras neuronas, nuestro sistema nervioso, en cómo funciona nuestro cerebro. Un impacto emocional en cómo nosotros experimentamos nuestras emociones. Y un impacto en nuestra conducta, en cómo nosotros nos conducimos, nos comportamos en el día a día, semejante a las drogas. Afecta a tu salud física, afecta a tu salud mental y afecta a tu salud relacional. Hay una página cristiana que se llama Luchando contra la Nueva Droga, que precisamente se trata de analizar estos datos y de dar respuestas, y dice lo siguiente. Permitidme que lea un momento. Creo que esto es importante para todos. Porque si tú no estás luchando con esto, probablemente el de al lado o el de atrás, aquí o en tu casa, en tu trabajo, está luchando con esto. ¿Me permitís que lea unos datos? Los estudios muestran que el consumo de pornografía se relaciona con la depresión, la ansiedad, el estrés y problemas sociales. En consejería pastoral, muchos adolescentes, muchos jóvenes vienen para conversar porque se sienten deprimidos, angustiados, con problemas de sociabilización y con ansiedad. En la mayor parte de los casos, cuando uno inicia una conversación más profunda, hay pornografía atrás. En segundo lugar, la pornografía tiene efectos devastadores en la sexualidad humana, pues nos presenta escenarios irreales y desfigurados que no se correlacionan con la sexualidad humana cotidiana. La pornografía hace que la sexualidad humana sea menos satisfactoria. Muchas parejas que tienen relaciones sexuales insatisfactorias, como causa se esconde también la pornografía. Tras la exposición a la pornografía, las personas se encuentran menos atractivas a sus parejas y disminuye el afecto, al tiempo que se desvincula el deseo sexual del afecto emocional. Los matrimonios, si en un matrimonio una persona consume pornografía, va a ver con menos deseo a su propia pareja y va a desvincular la sexualidad del afecto. ¿Tiene sentido esto para los matrimonios de aquí? La pornografía para los novios también. La pornografía está relacionada con el con el aumento del tráfico de personas. Los datos son muy claros y contundentes. Te estás arruinando, te estás destruyendo el cerebro, tus hábitos, tus comportamientos. Estás arruinando a tu familia, tus relaciones, tu relación con tu mujer. Y estás arruinando el mundo en el que estás, porque genera tráfico de mujeres, de hombres. Y tú y yo sabemos que la pornografía es una violación de los estándares de Dios, que atenta contra la imagen y semejanza de Dios, que es perjudicial. Todo eso lo sabemos, probablemente no he dicho nada nuevo. ¿Por qué con frecuencia la normalizamos? Nosotros negamos esta realidad que acabamos de leer. Están ahí los datos, pero no nos importan. Muy bien, la pornografía hace eso. La ciencia es clara, ya ni siquiera la teología, que es clarísima. Ya ni siquiera el mensaje de Jesús. Todo apunta hacia su potencial destructivo, pero yo decido ignorarlo. Debes asumirlo.
es una pandemia, es un problema de salud pública y es altamente destructivo. La pornografía, en segundo lugar, pretende suplir algo muy profundo, y es nuestra soledad y necesidad de intimidad. Si tú consumes pornografía, probablemente es porque te sientes solo y porque hay un área de intimidad en tu vida que no se ha visto suplida. Pero te voy a decir algo, nunca va a cumplir lo que te promete. La pornografía nunca va a suplir esa soledad y esa necesidad de intimidad. Lo que va a generar es generar trauma, culpa e inseguridades. Y en tercer lugar, toleramos la pornografía porque no pedimos ayuda. Nos da vergüenza, nos da reparo, nos da pudor. Decimos que es una lucha silenciosa, yo lucho con ello. No pedimos ayuda. Hay poca confesión, poco arrepentimiento. Pero la lucha silenciosa nos lleva a una frustración cada vez mayor. Por eso no puedes tomar esto a la ligera. Debes ser contundente porque la pornografía es nociva. Hace un tiempo, una persona de nuestra comunidad de fe, no de Alcudia, y tengo el permiso para compartir este testimonio, vino a mí a confesar esta situación que estaba atravesando de una adicción a la pornografía por muchísimos años. Yo me veía incapaz de acompañarlo porque era un tema complejo, entonces lo hicimos junto a un equipo, un ministerio que se dedica también al acompañamiento a personas que tienen esta adicción. Junto con eso vinieron conversaciones profundas, vinieron ritmos de oración, de vida devocional, vino un reajuste importante en los hábitos de salud, de higiene de esa persona, en la conducta de esa persona, en la responsabilidad en su trabajo, con su familia. Un software que se instaló en su teléfono móvil para que tuviera transparencia total y no fuera capaz de llegar a ningún lugar peligroso. Disciplinas espirituales, como he dicho. Hoy esa persona lleva 200 días libre de la pornografía, después de 30 años de adicción. Gloria a Dios por eso. Confesión fue el primer paso. Confesión es el primer paso. Y Jesús nos llama a vivir una vida de libertad, de gracia y amor. Si hoy estás viviendo con eso, no te sientas juzgado. No estás solo. Confiesa tu pecado. El Señor quiere restaurarte y sanarte. Y con esto quiero terminar. Con Jesús. Porque sí, estamos en una iglesia hablando de esto, pero llevados a Jesús. Juan capítulo 8 nos ilustra la relación de Jesús con las personas quebradas en el área del pecado sexual. Y Juan nos cuenta una historia que es preciosa y conocemos bien. Una mujer es sorprendida en el acto mismo del adulterio y es llevada de una forma violenta, degradada, frustrante, forzada ante Jesús, exigiendo su ejecución, su muerte, su destrucción. No merece nada. Y así es como se siente la persona que ha caído en el pecado sexual, como algo despreciable que no merece nada, la muerte. ¿Y qué hace Jesús? Se acerca, dice el pasaje Juan 8, la mira, la dignifica, la protege y hace una pregunta: ¿quién está libre de pecado? Si es así, tirad la primera piedra. Y las piedras empiezan a caer en el suelo. Y la gente hoy se empieza a ir. Y las acusaciones se empiezan a ir. Y las mentiras que no vienen de parte de Dios se empiezan a ir. Y puede que hoy tú te sientas como esta mujer. Puede que hoy te veas rodeada de personas, pero digas: soy el único que sigue luchando con algo así.
Soy la única que sigue luchando con algo así. Frente a estos santos maravillosos que hay a mi alrededor. Soy el único. Hoy Jesús se queda contigo. Y Jesús es el único que en este pasaje abre la boca y dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Esta es una escena hermosa que conocemos bien. Y en primer lugar, el Señor a través de ella, y me gustaría que Juani pudiera estar pasando para acompañarnos con la alabanza, estoy concluyendo, nos acoge. El Señor hoy te acoge. Si estás viviendo en quebranto sexual en algún área de tu vida, seas soltero, seas un joven, una persona mayor, casado, viudo, da igual la condición, si hay algún área de quebranto sexual en tu vida, Jesús hoy te acoge. Y cuando escuchas las palabras de Jesús, entonces cambia tu vida, cambia el rumbo de tu vida. No hay forma de escuchar a Jesús y seguir igual. La pregunta es la siguiente, ¿estás escuchando a Jesús hoy? ¿Estás escuchando hoy a Jesús venir al lugar en el que te encuentras? Abrazándote, mirándote a los ojos, dignificándote, diciendo, no, tú no mereces la muerte. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Yo he venido a traer perdón. Yo he venido a traer restauración. Pero Jesús, si hoy se acerca a ti, te está diciendo también, vete y no peques más. No te está diciendo, no vuelvas a hacer cosas malas. Porque no se trata de arreglar las cosas externas. Te está diciendo, no peques más. Es decir, mantente fiel a mí. Dirige tu corazón a mí. Conságrate a mí. Por eso hoy también es un día de esperanza. Y yo creo que tu futuro está lleno de esperanza. La vida del pecado quedó atrás. Y delante está el Señor que te está llamando. Que te está extendiendo la mano en esta tarde. Que te está diciendo, vete y no peques más. Yo he muerto por tus pecados, por tus transgresiones. Yo he pagado la deuda del pecado. Yo te he reconciliado con Dios. Yo te he llamado a vivir una vida de libertad, de gracia, de plenitud, incluso en el área de la sexualidad. Deja atrás esas cadenas que te han oprimido durante años. Deja atrás toda la muerte que está asociada a esa visión de la sexualidad que nada tiene que ver con el reino de Dios que yo he venido a denunciar. Jesús te ha llamado para que tengas una nueva vida y una vida en abundancia. Y cuando tú oyes y crees en las buenas noticias de Jesús, entonces empieza un proceso de santificación en tu vida. Entonces estás atrapado en la vida del reino de Dios. Y yo hoy, de una forma especial, quiero invitarte. Evidentemente no voy a hacer un llamado al altar. Porque podría ser contraproducente o incluso agresivo. Aunque si alguna persona quiere pasar y que oremos por ella, lo vamos a hacer. Porque ese es un área con el que todos luchamos de un modo u otro. Pero quiero invitarte a que tomes este día como una oportunidad del Señor. Es el Señor el que te está invitando a vivir libre, a una nueva vida y una vida abundante. A dejar atrás la condenación, la culpa, la vergüenza, la destrucción y entrar en una vida de dignidad profunda en el área de tu sexualidad. Y tal vez esta semana sea una semana de confesión. Te invito a que no sigas luchando en soledad con tus propias fuerzas. El Señor nos ha dado la iglesia, los unos a los otros, para acompañarnos de victoria en victoria junto con Él. Te invito entonces a que puedas ponerte de pie conmigo.